principalmente para que, bueno, ustedes también puedan, digamos, poner en cuestión, digamos, la ponencia de mi investigación, armar preguntas en conjuntos y que circule un poco más, que no sea como esta cuestión a la que nos tiene por ahí acostumbrado el discurso más universitario de maestro-alumno, sino justamente de posicionarnos todos, todas, como investigadores. Obviamente eso no conlleva perder sistematicidad en lo que estemos diciendo, rigor teórico, pero por ahí sí nos ahorra la cuestión más dogmática y más religiosa, si se quiere, que se ve en muchos ambientes, principalmente del psicoanálisis freudio-lacaniano, lo cual por ahí nos lleva a argumentar ciertas ideas simplemente porque alguien lo dice. Bueno, vamos a agarrar otro camino, si les parece. Principalmente investigar, me parece muy, muy importante la posición del investigador porque en cierto punto se articula mucho la posición del analista. Investigar, digamos, siempre implica delimitar una pregunta, hipotetizar, digamos, un posible recorrido, para dar con cierta respuesta y a su vez, digamos, en una temporalidad de bucle que esas respuestas también susciten nuevas preguntas. Eso por un lado, y por otro lado implica también la investigación, aplicar una lógica, digamos, de cierre, la lógica del no todo, que si alguna vez la habrán escuchado en el ámbito psicoanalítico, bueno, no es solamente el ámbito psicoanalítico, sino que justamente plantear una lógica no toda es algo que nos permita delimitar un recorrido. Para que podamos pensar un poco en esto, es lo que sucede también en los casos. Más allá de que el psicoanálisis apunte a un dispositivo donde vamos por la vía de la particularidad, no vamos por la vía de la moral, de las normativas, etc. No obstante, se puede plantear un caso y se puede intervenir y se puede producir actos de lecturas. Si se puede hacer eso es porque hay que hacer un recorte, ¿sí? de lo que, de lo que pasa en sesión. Bien. En este punto también la investigación, según la posición epistemológica, digamos, que tomemos, en psicoanálisis trabajamos mucho con el saber, que no es lo mismo que el conocimiento, ¿sí? El conocimiento tiende siempre a arribar como a un desarrollo con cierta tendencia como objetiva, pero suturando un poco la cuestión del sujeto, del investigador justamente. Por ende, el saber siempre es articulado y siempre es encadenado, ¿sí? No lo vamos a encontrar nunca ya armadito, ni abajo de una piedra, ni nada por el estilo. Bueno, la temática que me convoca ya hace un tiempo, hace bastante ya, atraviesa dos campos, ¿sí? Que son la música y el psicoanálisis, no planteados a priori como experiencias solamente, y esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque al menos en un psicoterapia y en algunos espacios psicoanalíticos que estuve, se plantea ambos campos como experienciales, ¿sí? Tenés que estar 20 años haciendo análisis o tenés que estar tocando un instrumento para que la música, bueno. Lo que le propongo es que pensemos a estos dos campos no solamente como experiencias, sino, digamos, como dos modelos teóricos, de los cuales, digamos, podemos extraer ciertas conjeturas
y pensar un poco qué sucede, digamos, con estos dos campos en la praxis, en la clínica. Bien, digo campos y no digo disciplinas u otro término porque justamente para que podamos ir pensando, digamos, que si me refiero a campos, cada uno tiene propiedades y características específicas que vamos a ver si podemos situar algo en una intersección. ¿Por qué me convoca esta temática? Subyace un poco lo que hago, de lo que trabajo y lo que me empuja a formalizar un poco el quehacer. Bien, entonces, ¿teoría o clínica o teoría? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se les presenta esta pregunta si primero la teoría, después la clínica? Primero la clínica, después la teoría. Sí, Primero la... Sí, dale, a Nati. mí se me presenta un montón esa como, que no sé si decir dicotomía, porque en realidad no, pero es como que sí esa cosa de que cuando estás en el consultorio, en la práctica, a veces me cuestiono si me falta más teoría y cuando me quiero decir como tengo que leer más y como tener más teoría, a veces cuando me encuentro, digamos, en ese lugar, me cuestiono y si le tengo que dar más bola a la práctica, entonces como que siempre estoy ahí medio cuestionándome, que igual creo que es un poco de las dos, ¿no? Porque digo, me parece que justamente tener un marco teórico o ir formándose en ese sentido, o sea, una cosa no es sin la otra en un punto, ¿no? Y eso me parece que es lo que voy viendo, es porque bueno, es así, digamos, lo que uno lee en la teoría en algún momento lo intenta como llevar a la práctica y cuando estás en la práctica también te das cuenta que la teoría no te alcanza. Entonces es como todo el tiempo hay como un juego ahí que la verdad yo no sé la respuesta de si una es más importante que la otra o esto o lo otro, la respuesta no la sé, solo sé que sí se me aparece un montón ese cuestionamiento y bueno, en esto estamos, ¿no? No sé si se arriba a una respuesta concreta, pero el cuestionárselo creo que está buenísimo. Bien, ok. A mí me hace acordar mucho a la frase de qué vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? Como de dónde se parte. Exacto. Viendo, por ejemplo, desde el psicoanálisis a Freud, él tenía toda una teoría encima, ya del vamos, que no tiene nada que ver a lo que desarrolla después desde la práctica, desde lo que le empieza a pasar en la práctica, en donde todo su saber quedaba ahí, agotado, porque la práctica lo puso en jaque, ¿no? Entonces Sí. es como que no sé si si es algo como que viene primero, sino como que todo el tiempo estamos en constante conocimiento teórico, o sea, muchas teorías se fueron desarrollando posteriormente mientras sucede lo práctico, pero creo que son necesarias ambas para poder seguir como profesional. Ok, bien. Es como una máquina que funciona, ajena a la voluntad del practicante. Está bueno igual lo que plantean ambas. Me parece que, de todos modos, lo que habría que preguntarse es si Freud, por ejemplo, al no tener esa formación en medicina y en neurología, hubiese podido, digamos, subvertir un poco el discurso médico, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque se pregona y se enseña mucho que el psicoanálisis nace de la clínica. No sé si ya se lo han dicho, a mí me lo han dicho un montón de veces. Lo cual es un problema epistemológico muy importante, porque del nace de la clínica viene después el que para ser analista hay que hacer mucho tiempo análisis, etcétera, lo cual ya se nos presenta una contradicción, es que el creador del psicoanálisis no hizo análisis, ¿sí? O sea, ¿quién va a analizar a Freud si él fue el que creó el dispositivo analítico?
Por ende, se replica mucho esto de que nació de la clínica, lo cual nos trae muchos problemas para pensar, digamos, los conceptos con los cuales operamos, o con los cuales al menos elegimos operar, ¿no? Que se trata de supuestos lógicos e hipótesis, como por ejemplo el sujeto del inconsciente. Sujeto, otro, objeto A, eso nunca lo van a encontrar en la clínica. Es imposible, o sea, incluso para encontrarlo, más bien hay que escribir, ¿sí? Hay que producir una escritura que uno pueda ahí ubicar, digamos, en el material, no solamente en lo que dice el paciente, también en lo que dice el analista, etc. ¿Cuál es el objeto causa? ¿Dónde está el síntoma? Bueno, qué sé yo. Pero son conceptos que teóricamente son elaborados justamente como ideas. En ese punto lo que decía Micaela también, el huevo o la gallina, bueno, justamente ahí apuntaba la pregunta, ¿no? El problema filosófico histórico más grande es la idea, o sea, Platón primero, y después la experiencia Aristóteles, que ya daba porque los objetos estaban todos dados, o Aristóteles, Platón, ¿no? Primero los objetos, y para yo tener idea sobre esos objetos voy y lo conozco. Bien, mi investigación va a idea-experiencia, ¿sí? O sea, primero tengo la idea y después en todo caso en la experiencia, en la clínica, capaz la idea la destrozo, pero es imposible no tener una idea sobre algo. Digo, ya pasamos por una formación, están pasando por una formación universitaria. Díganme después, no sé quién más atiende aparte de Nati, si cuando entren al consultorio por las primeras veces no van a estar todo el tiempo buscando la fobia de Juanito. Aún sin que ustedes quieran, ¿eh? Porque la idea justamente se presenta y bueno, y es con eso que uno habita, digamos, el mundo humano. Bueno, ok, ¿para qué entonces investigar? Estoy medio denso con la investigación, pero me parece que es importante. Yo al menos, bueno, no me presenté, pero ya más o menos supongo que me calculan qué es lo que hago. Soy licenciado en musicoterapia, miembro de APOLA, Apertura para otro Lacan. Mis investigaciones vienen un poco de la mano de cómo se propone la lectura de Lacan en esa escuela, que justamente fomenta mucho la posición del investigador y rescata todos aquellos modelos de la enseñanza de Lacan que fueron borrados del mapa, ¿sí? Por la EOL, por los foros. Es decir, la parte más conjetural de Lacan, la parte más de los grafos, la parte de las matemáticas, la parte más estructural, más sistémica, ¿sí? Les recomiendo mucho una conferencia de la semana pasada, que está ahí en el canal de YouTube de Apola, que la da Alfredo Edelstein. No sé si alguien la vio. ¿No? Bueno. Yo. ¿La viste, Facu? Sí, iba a pasar a buscar el link. Ok, Lo tengo en mano. bien. La conferencia creo que es en el marco del curso anual de Apola, que empezó hace 2 o 3 semanas, que se llama Desambiguar a Lacan del lacanismo. Y la semana pasada fue la segunda conferencia que la da Alfredo y se llama Los Apócrifos de Lacan, que son justamente una investigación que este muchacho viene haciendo hace bastante tiempo, de todas las frases que seguramente ustedes han escuchado, como eso lo dice Lacan, que en realidad no lo dijo Lacan nunca, ¿sí? Sino que son maniobras de edición, de Miller, etc. ¿sí? Amar es
Amar es dar lo que no se tiene, goce mortífero. Bueno, vean la conferencia que es 1 hora y media, creo, y está bastante interesante para plantear, digamos, si vamos a repetir cosas que se dijeron o si vamos a investigar y vamos a ver qué sirve y qué no sirve. Ok. Bien, entonces, investigar y trabajar por un psicoanálisis de transmisión lógica nos evita la argumentación dogmática y jerárquica de repetir credos, de argumentar por prestigio, ¿sí? En la EOL es así. Si vos estás hace 10 años en la EOL, podés levantar la mano y preguntar. Si vos recién llegaste. Bien, es justamente ¿por qué? Porque se plantea primero la experiencia y después la idea. Entonces, obviamente que un analista que atiende hace 40 años, porque tiene experiencia, porque se analizó mucho tiempo, va a tener más lugar para presentar sus ideas y va a saber más. Es muy difícil pensar subvertir esta idea porque nosotros, el sentido común es ese, ¿no? Nosotros habitamos un sentido común que justamente pone en la cúspide total la experiencia, todo tiene que ser experiencia. Por ende, pensarlo al revés es todo un tema. Pero los invito las invito a que hagan el ejercicio. Incluso si funcionaría la experiencia, el mundo no estaría tan hecho verga como está. Porque casi todos nuestros gobernantes, la gente que ocupa cargos así, son gente con experiencia, ¿o no? Bueno. Bien, entonces nos salvamos un poco de esa argumentación dogmática y religiosa y nos permite también trazar ciertas diferencias, digamos, respecto a otros dispositivos que funcionan en lo social como respuesta terapéutica al malestar. Coaching, flores de Bach, qué sé yo, magia china, no sé. Digo, si el psicoanalista no investiga y no puede transmitir qué hace, queda todo en un oscurantismo que solo para saber qué es el psicoanálisis tenés que pasar por la experiencia, analizarte, y eso genera, digamos, como un agujero negro que nadie sabe qué hace el psicoanalista. Como nadie sabe qué hace una bruja, como nadie sabe qué hace, bueno. Por eso también es importante proponer investigaciones y transmitir. Bien, les voy a leer una cita de Edelstein que me ayuda un poco a transmitir esto con un poquito más de claridad, que dice: cada psicoanalista está destinado a encarnar la respuesta racional, científica y particularizada. ¿A qué? A las demandas causadas por el malestar en la cultura. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos compete además de atender, de leer mucho, que a los psicoanalistas les encanta leer todo? Bueno, dar respuesta también racional, ¿sí? Científica y particularizada a lo que hacemos, a cómo respondemos a los malestares de época. Bien. Piensen entonces, acuérdense que cuando se corte, que quedan 8 minutos, se suman a este mismo Zoom. Bien. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, a pensar, digamos, que no es posible sin una lógica, sin establecer una lógica, no es posible ni establecer el material del caso y el texto, producir un acto de lectura sobre ese material, un acto de intervención y de escritura. Estas dos cuestiones funcionan en bucle, ¿no? No es que es una primera y una segunda. Uno ya cuando establece el material está en cierto punto leyendo algo. Y bueno, como último punto, poder trazar las coordenadas para una transmisión comunicable, ¿sí? Agarren cualquier libro de psicoanálisis lacaniano, que en el título tenga goce,
Y si entienden algo de lo que dice, me avisan, así lo leo. Bueno, bien. Bueno, entramos a una parte, un núcleo medio duro de la investigación. Espero que no aburrirles. Pero bueno, un poco el punto de intersección, digamos, que yo encuentro, o que yo intento postular entre estos dos campos, la música y el psicoanálisis, es la noción de estructura. ¿Sí? En psicoanálisis hay bastante investigación de música y psicoanálisis. En la EBOL hay bastante. Muchos están como ligados al autismo, en los observatorios de autismo, de psicosis y demás. La mayoría, al menos lo que yo tuve alcance de leer, están como propuestos desde el concepto de Lacan, de Lacan, un concepto que aparece como en el seminario 20, creo, de Lacan, que es como esta masa sonora donde el sentido de las palabras momentáneamente se excluye. Y de ahí van, ¿no? Con la música, los sonidos, que me parece, son investigaciones que van muy bien. Bueno, a Mike acá, por ahí, no sé si esto por ahí en psico lo ven, pero va muy bien con todo lo que en musicoterapia plantea Edith Lecourt, ¿no? El baño sonoro, ¿no? Como toda esta cuestión bien del cuerpo 3D, que con el sonido se va como subjetivando. Lindas investigaciones, hay bastante para leer de eso, pero es un psicoanálisis que plantea primero el cuerpo orgánico y después el lenguaje. Bien, entonces, les propongo pensar una noción que implica un punto de intersección entre el modelo teórico de Jacques Lacan y la música, al menos en Occidente, ¿no? El sistema, digamos, de escritura de la música en Occidente. ¿Cuál es la noción entonces que yo propongo? La estructura. Bueno. La estructura, ¿sí? Como noción, como concepto, en lo que respecta al funcionamiento de un conjunto teórico, clínico. No me estoy refiriendo a las estructuras clínicas. Neurosis, psicosis, perversión. Incluso Freud, para plantear las estructuras clínicas, primero tuvo que hacer uso de la noción de estructura como una noción matemática para determinar los hilos lógicos de qué era una neurosis, qué era una psicosis. Yo actualmente no trabajo con las estructuras clínicas freudianas. Trabajo con intervalo y holofrase. Les recomiendo un libro de Alfredo que se llama Estructuras clínicas a partir de Lacan, donde ahí plantea él justamente una divisoria entre lo que sería la clínica del intervalo, donde, si quieren analogarlo a la neurosis, y la clínica de la holofrase, donde no hay extracción del objeto A, todo lo que sería psicosis, etc. Pero bueno, les dejo esa recomendación por si les interesa. Bien. Tanto la estructura, ¿sí?, con la cual se desarrolla el entramado teórico del psicoanálisis, nudos, grafos, esquemas, álgebras, como la estructura que podemos suponer en la música, ¿sí? Estructura rítmica, pulso, frases, motivos, intervalos. Presentan lógicas que entiendo son solidarias entre sí y que trabajan en principio con algo completo, ¿no? Lo que podríamos pensar como batería de significantes, es decir, todos los términos de una lengua, por ejemplo el español, o todas las notas que hay en el sistema musical. Y aunque parezca, digamos, paradójico, trabajan también con la noción de incompletud. ¿Sí? Entonces,
Lo completo y lo incompleto. Lo incompleto, en términos de tesoro de significantes, podríamos pensar en el sistema musical la necesidad de que haya vacío, de que haya silencio. Bien. ¿Qué teoría propone, al menos en algunos pasajes de la enseñanza de Lacan, para formalizar esto del todo y no todo? La teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos es obviamente de la matemática también. Yo no tengo conocimiento sobre matemática, me está costando muchísimo, pero me parece que, bueno, a mí al menos porque me fue muy mal enseñada. Quizás si me lo hubiesen enseñado mejor, hubiese estado bueno. Pero bueno, toma la teoría de conjuntos, que es una rama de la lógica matemática, que estudia las propiedades y las relaciones de los conjuntos. ¿Sí? Propiedades y relaciones de los conjuntos. ¿Qué son los conjuntos para esta rama de la matemática? Colecciones abstractas de objetos consideradas como objetos en sí mismos. O sea, colecciones de objetos abstractos, los números, por ejemplo, ¿no? Un número no se puede tocar, no está en la vida 3D. Hay que escribirlo para que exista. Bien. Espero un segundito que se corta y volvemos, ¿sí? Quédense acá, en teoría de conjuntos. No se vayan.